en 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudios Viviana Bonilla, asambleísta de Alianza País y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante del CAL. Hablaremos sobre la resolución del CAL archivando el pedido de juicio político al vicepresidente de la República. ¿Respeta lo que ordena la Constitución en este trámite especial para un juicio a un vicepresidente? ¿A quién le corresponde valorar las pruebas presentadas? ¿A la Comisión de Fiscalización o al CAL? ¿Qué fue lo que se hizo? Lo vamos a revisar. También sobre este tema nos acompañará Patricio Donoso, asambleísta nacional de Creo e integrante del CAL. ¿Cuáles son los argumentos de los votos de minoría en el CAL? ¿Cuál fue la resolución? ¿Deja abierta la puerta de un juicio para cuando se confirme, por ejemplo, el laudo arbitral sobre los sobornos de Caminosca? Lo vamos a analizar. Y Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. El caso Odebrecht y su red de sobornos ha remecido la contratación pública en 10 países de Latinoamérica. Se van a hacer los cambios, las revisiones necesarias a la legislación ecuatoriana. Lo analizamos. Bueno, las asambleístas Ana Galarza y Janine Cruz de Creo rindieron su versión libre y voluntaria en la Fiscalía sobre el caso Caminosca, en el que se investiga un supuesto pago de sobornos al vicepresidente de la República, Jorge Glass, al exministro de Electricidad, Esteban Albornoz. El segundo mandatario anunció que pedirá al fiscal declarar maliciosas y temerarias las acusaciones de las asambleístas, con lo cual procedería a procesarlas penalmente. Las legisladoras de oposición dieron su versión libre y voluntaria. Cruz reiteró la denuncia. La existencia de este documento, este arbitraje internacional, así como el asambleísta Albornoz y el vicepresidente pidió la comparecencia del día de hoy de nosotros como fiscalizadoras, yo también pediré la ampliación de la versión del vicepresidente y también del asambleísta Albornoz. Este martes, el vicepresidente Glass rindió su versión en este caso y rechazó las acusaciones en su contra. Además, advirtió que pedirá que las denuncias sean declaradas maliciosas y temerarias. Advertencia que al asambleísta Galarza no le inquieta. No solo que el vicepresidente no sabe dónde está parado en los sectores estratégicos, tampoco sabe dónde está parado en la situación legal en la que nosotras nos encontramos. No se ha presentado ningún tipo de denuncia ni acusación. A la diligencia acudió Carlos González, abogado del exministro Albornoz y actual asambleísta de Alianza País. Según él, las legisladoras no habrían presentado ninguna prueba. No ha traído un papel, ni un documento, no ha traído nada, ni tampoco ha entregado siquiera una denuncia en la Fiscalía. La investigación sobre el caso Caminosca fue abierta por la Fiscalía en marzo pasado por pedido del vicepresidente. Hace 2 semanas, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una nueva denuncia en este proceso. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Realmente no es impropio que la Fiscalía llame a las asambleístas para que reconozcan sus denuncias. Con el fiscal anterior eso no era enseguida, demoraba meses. Lo intimidante es que el vicepresidente de la República le solicite al fiscal que declare maliciosas y temerarias esas denuncias, pues esa fue la vía jurídicamente tortuosa que usó el expresidente Rafael Correa contra Clever Jiménez para despojarlo de su calidad de asambleísta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El CAL, mediante resolución 021 del periodo 2017-2019, en su artículo 1 dispone, con sustento en el inciso final del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Pero el primer considerando o fundamento de dicha resolución es el artículo 129 de la Constitución, que prevalece sobre esa ley orgánica. Y dicho artículo ordena el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. En ninguna parte menciona al CAL para tomar esa decisión. Está con nosotros Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos.
La resolución del CAL invoca como primer sustento de su resolución el artículo 129 de la Constitución, que establece un trámite especial para los juicios políticos contra el presidente y el vicepresidente de la República. Pero resuelve en el artículo 1 con sustento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no prevalece sobre la Constitución. ¿No se percataron de este error, de esta contradicción, que equivale a suplantar funciones que según la Constitución no tiene el CAL? Me parece importante, en primer lugar, hacer dos aclaraciones respecto a sus aseveraciones emitidas el día de ayer en este mismo espacio. En primer lugar, Alfredo, Alianza País no es un poder fáctico. Los poderes fácticos son los que han estado acostumbrados a ejercer presión política en los gobiernos de turno. La banca, ciertos medios de comunicación y ciertos gremios empresariales son los que a lo largo de la historia han logrado imponer sus agendas. Por su parte, Alianza País es un movimiento ciudadano que ha triunfado 14 veces electorales en las urnas y que lo que ha logrado ha sido justamente gracias a ese respaldo popular. Y en segundo lugar, y también además contesto a la pregunta que me acaba de hacer, usted también afirmaba ayer respecto al archivo del juicio político al vicepresidente de la República que la Constitución ordena en su artículo 129 el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, ni siquiera menciona al CAL, que por tanto carece de mandato constitucional. Al respecto debo indicar que la Constitución establece principios y son las leyes y los reglamentos los encargados de establecer los procedimientos. El propio artículo 126 de la Constitución establece que la Asamblea se regirá por la ley correspondiente. ¿Y cuál es esa ley? La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que justamente en el segundo inciso del artículo 88 le da la obligatoriedad al Consejo de Administración Legislativa de revisar cuáles han sido los requisitos que se han presentado en un trámite de juicio político e incluso la posibilidad de mandar a completar en el caso que no se cumplan con estos requisitos. Por ende, la resolución que ha tomado el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, tiene base legal y constitucional. Pero el asunto es que según la Constitución no se menciona al CAL para este trámite especialísimo. Es tan especial el trámite que no es el mismo que se sigue para los otros funcionarios que están sujetos a juicio político. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al poder fáctico, como usted mismo lo dice, los que han sido poderes fácticos eran otros, eran la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la banca, en fin. Pero resulta que ahora no son ellos. Ustedes mismos lo dicen, pero en la práctica resulta Alianza País, porque fíjese usted que en este caso, si no lo dice la Constitución, si no lo dice, ¿quién lo dice? Lo dice Alianza País. La Constitución establece claramente, nuevamente, Alfredo y ecuatorianos, en su artículo 126, que la Asamblea tiene que regirse por la ley correspondiente, es decir, la base constitucional para nuestras actuaciones está en este artículo 126 y por supuesto que la ley que nos rige es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero a mí me parece importante que los ecuatorianos conozcan efectivamente que hay una diferencia en los dos procesos que se siguen, tanto para las demás autoridades sujetas a juicio político, como el procedimiento que se debe cumplir de acuerdo a la Constitución para seguir juicio político al presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que básicamente dice el artículo 129? Dice que se tienen que cumplir o se tienen que dar en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. ¿Por qué me parece importante mostrar esto? Porque el principal argumento de la oposición, ¿cuál ha sido? Que ha existido responsabilidad política en el manejo de los sectores estratégicos que el vicepresidente tenía a su cargo por incumplimiento de funciones de funcionarios de tercera o de segundo nivel a cargo del vicepresidente de la República. Eso no dice la Constitución, eso no dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución es clara y si se quieren presentar pruebas para iniciar un juicio político, se tiene que cumplir con lo que la Constitución y la ley establece. No es un tema de mayoría, no es que el CAL resuelve porque hay una mayoría gobiernista dentro de la Asamblea. El CAL resolvió en base a lo que establece la ley y la Constitución. Y cuando hablamos de pruebas, me parece importante también señalar que cuando el asambleísta interpelante y ciertos asambleístas de oposición recorren todos los días los medios de comunicación diciendo que tienen pruebas, por supuesto que el ciudadano que nos está viendo va a decir: caramba, pues si tienen pruebas, ¿cómo es posible entonces que el CAL actúe de parachoque y que impide el trabajo de fiscalización? Lo que es cierto es que las pruebas que ha presentado el asambleísta interpelante y los asambleístas de oposición se resume básicamente en esta lámina: 13 recortes de prensa.
4 discursos, que por cierto hay un discurso mío que realicé en una intervención en el Pleno, 3 impresiones de la página web de la función judicial, 2 copias de decreto ejecutivo y una copia de un laudo arbitral obtenido presuntamente de forma ilegal. Estas son las pruebas que no se demuestran sobre al país. El laudo arbitral, según señaló el presidente de la Asamblea, el único indicio que vincula a Jorge Glass es el caso Caminosca, porque en efecto es un trámite especialísimo, aquí lo hemos dicho desde hace meses. En los considerandos 12, 13 y 14 de la resolución, se menciona que el lunes 17 el presidente de la Asamblea solicitó a Caminosca informar oficialmente, dice, el carácter jurídico del laudo arbitral expedido por el Tribunal Internacional de Florida, y que el presidente ejecutivo informó que está en apelación y que es confidencial y reservado, y que frente a esa declaración del presidente ejecutivo de Caminosca se desprende que la nueva prueba presentada por el solicitante es inválida, impertinente y carente de eficacia probatoria. Es decir, que la opinión del presidente ejecutivo de Caminosca, que supuestamente pagó los sobornos que señala el laudo arbitral, le sirve como fundamento al CAL para tomar la resolución de archivo. Pero ¿qué validez legal y moral tiene la información proporcionada por la compañía que supuestamente pagó el soborno? ¿No se debería calificar las pruebas más bien en la Comisión de Fiscalización? 2 puntualizaciones. La primera corresponde a decir que dentro del Consejo de Administración Legislativa no solo se examinó, no solo se revisó si cumplía con los requisitos este laudo arbitral, sino que además se revisaron todas las pruebas presentadas dentro de este proceso de juicio político, los recortes de prensa, los discursos, lo que yo acabo de mencionar. En segundo lugar, hay una imprecisión. El que certifica este oficio al presidente de la Asamblea, que es el señor Miguel Ángel Alemán, es la persona que ha sido designada por el Consorcio Internacional en este proceso, que es el nombre comercial Carno Caminosca. Nada tiene que ver con los funcionarios, los exfuncionarios o con los ex administradores o los antiguos socios que están siendo procesados. Eso no tiene nada que ver. Esto es insisto, una persona que ha sido designada por el consorcio y es la que certifica que efectivamente este laudo corresponde a un proceso confidencial y reservado y que además no se encuentra ejecutoriado. El CAL hubiese sentado un pésimo precedente en aceptar un documento no solamente que ha sido presuntamente obtenido de forma ilegal, sino que además ha sido presentado de forma mutilada, con rayones, con borrones, completamente alterado. Esto no puede aceptar el Consejo de Administración Legislativa, insisto, y la base está en la ley y en la Constitución. Ahora, de acuerdo a lo indicado por el presidente de la Asamblea y del CAL, en el futuro puede ocurrir lo siguiente. Veamos. Los asambleístas de cualquier bancada tienen el derecho y la potestad, de acuerdo a sus atribuciones, de presentar tantas peticiones de juicio político consideren pertinentes. Lo fundamental, reitero, es que para que este Consejo de Administración de la Legislatura dé paso al inicio de ese juicio político hay que cumplir con los requisitos. Eso es todo. Queda entonces abierta la puerta para que se vuelva a presentar la solicitud cuando el laudo arbitral ya no sea confidencial. Es importante esa aseveración que hace el presidente de la Asamblea en el sentido de que cualquier asambleísta que desee iniciar de forma responsable un trámite de juicio político y que cumpla con los requisitos de ley encontrará siempre en el CAL una respuesta positiva. Pero nuestra labor de fiscalizadores y de la lucha contra la corrupción no solamente es en este espacio, sino también en revisar cuáles han sido nuestras actuaciones y votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, los que salen a decir todos los días en los medios de comunicación que tienen pruebas contra el vicepresidente o que nos hablan de la transparencia y de la lucha contra la corrupción son los que, por ejemplo, votaron no, aquí tengo la lista, los que votaron no en contra de la ley de paraísos fiscales, aún habiendo votado otros bloques de oposición, el bloque Creo Suma, e incluso el asambleísta interpelante votó no, le dijo no a la mayoría de la voluntad popular que dijo que no quieren que los funcionarios públicos y que la gente que se lance a cargos de elección popular tenga su plata en paraísos fiscales y adicional, no solo que no votaron, que votaron en contra algunos asambleístas, sino que además las asambleístas también que se pasean todos los días en los medios de comunicación estuvieron ausentes en esta votación tan importante y que claramente es una muestra de lucha contra la corrupción, haber votado a favor, como lo hizo la mayoría de la Asamblea, en contra de los paraísos fiscales. Viviana Ovidia, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y sobre este mismo tema vamos a conversar con Patricio Donoso, asambleísta por Pichincha de Creo, también integrante del CAL, sobre las competencias que tenía el CAL para dictaminar la admisibilidad de un juicio político al vicepresidente de la República o pasarlo a la Corte Constitucional. El CAL se excedió en sus funciones, lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, miembro del CAL, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto, muchas gracias por la invitación. Buenos días, vamos a lo de fondo, que no se cumplieron los requisitos para solicitar el enjuiciamiento político al vicepresidente de la República. ¿Y cómo lo argumentan? Que el artículo 129 se refiere al juicio político al presidente o al vicepresidente en los casos de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, etcétera. Entonces, su compañero de Creo presentó casos de cohecho, de peculado, de enriquecimiento en Petroecuador, en las áreas de los sectores estratégicos de los que estaba a cargo Jorge Glass. ¿Por qué creen que con eso sí se cumplía con los requisitos? En derecho público, Stephanie, y opinión pública que me ve a través de Coavisa, solo se puede hacer lo que está escrito, lo que está determinado. Y ya lo dijo Alfredo Pinargote en el sentido de que no está definida en la Constitución que el CAL admita o dé paso admisibilidad del juicio. No está en el artículo 126 de la Constitución. En la entrevista anterior, mientras la veía y escuchaba, borroneé este cuadrito que ruego a la Cámara me ayude. Este es el procedimiento para un juicio político. Hay 3 pasos y le pido a la opinión pública que está viendo que lo siga en forma clara. Primer paso, con 46 firmas mínimo, se presentaron 60, el CAL tiene que revisar 3 formalidades. 1, que la solicitud esté fundamentada, y vaya que está bien fundamentada. 2, el anuncio de la totalidad de la prueba, el anuncio de la totalidad de la prueba. Y tercero, por supuesto, las 46 firmas mínimas. Se lo hizo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que el CAL pase, me ayudan por favor, al segundo momento de un juicio político, a la Corte Constitucional, para que ella, la Corte y solo la Corte Constitucional, dictamine la admisibilidad del juicio, porque ellos sí son jueces constitucionales. Por lo tanto, el CAL se arrogó funciones y inadmitió el procedimiento. Y el tercero, para dejarlo claro antes de ir a esa tercera parte, porque yo le preguntaba, porque el argumento de Alianza País es que en estos casos no estaría, en los que nos referíamos anteriormente, no estaría involucrado el vicepresidente Glass, que la responsabilidad política no es motivo de un juicio político para el vicepresidente o el presidente. Ya hemos hablado de ese blindaje que se creó en ese sentido. El artículo 131 habla de ministros, controladores, etcétera, pero no al vicepresidente. Y por los casos de delitos, solamente en el tema de Caminosca se lo menciona al vicepresidente. Allí sí habría un indicio, dijo el propio presidente de la Asamblea, José Serrano. Pero ¿qué pasó allí? En los considerandos ya dijeron en el CAL que lo del laudo son pruebas ilegales, que otro documento está en inglés, que no vale la prueba en inglés. Pero esa valoración que está haciendo ya el CAL, ¿le corresponde hacer el CAL o en su defecto, al seguir el trámite, era la comisión la que tenía que calificar o valorar esas pruebas? La valoración y la sustanciación de las pruebas le corresponde al plenario legislativo. Los 137 legisladores en un juicio político se convierten en jueces, aun cuando no son abogados. Yo soy arquitecto, pero esa valoración de las pruebas no le corresponde al CAL, ni la pertinencia de las pruebas, ni examinar si las pruebas son buenas o malas. La Constitución es un todo. Artículo 233 de la Constitución, por favor, si me ayudan. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades en los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Stephanie, estamos hablando de un juicio político. El expresidente de la República, Rafael Correa, a través del decreto número 15, suscrito el 4 de junio del 2013, le entregó al vicepresidente Glass la responsabilidad de, cito textual, coordinar, controlar y supervisar las áreas estratégicas. Hago una rápida analogía. Al Contralor General del Estado, o excontralor ya renunciado, se le censuró
por no controlar. Lo que piden los 60 legisladores, lo pedíamos, es que aquel que tenía que controlar no lo hizo, no cumplió con su responsabilidad política. Claro, ahora primero. ahí Segundo, sí es cierto que hay diferencias entre el procedimiento para enjuiciar políticamente al Contralor y al vicepresidente de la República. Eso ya dejaron que les pongan en la Constitución y eso quedó así, sí. Pero justamente era el pleno de la Asamblea, era la Asamblea a través de los procesos que debía que cumplirse, que debía ver si se incurría dentro de las causales que determina el mismo artículo 129 de la Constitución, es decir, si se incurrían aquellos delitos para fiscalizarlo políticamente, que es distinto del trámite judicial. Eso es lo que la Asamblea en sí tenía que determinar, no los integrantes del CAL. Así es. Uno, la admisibilidad de este proceso tenía que darlo la Corte Constitucional. Por eso es que yo, conjuntamente con el legislador Torres, pedimos en el seno del CAL que pasemos el proceso a la Corte Constitucional, porque si no, ¿para qué está la Corte? Pues la Corte Constitucional, más allá de haber tenido problemas, es el estamento que juzga la constitucionalidad de un proceso. Y segundo, refiriéndome a lo que usted acaba de decir, Stephanie, son los legisladores que tenían que valorar y sustanciar las pruebas para definir ellos como jueces si hay culpabilidad o no. Déjeme decirle algo más. La propia Constitución establece que no es necesaria un juicio penal previo para un juicio político. Si del juicio político se derivasen temas de orden penal, deberán pasar ¿a dónde, Stephanie? A los jueces penales, ahora, porque nosotros no somos jueces penales. Correcto. Ahora, para que quede claro para todos, en cuanto, siendo temas jurídicos también, en cuanto a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, le escuchamos hace 2 minutos a Viviana Bonilla decir, cuando argumentábamos, bueno, pero es que el CAL en la Constitución, en ese artículo, pues no aparece, eso tenía que pasar a la Corte, ¿verdad? Y decía, bueno, claro, pero nos regimos en lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley en el artículo 88, la ley de la función legislativa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el CAL? Y ahí está, conocer la solicitud, verificar el cumplimiento de los requisitos y remitir a la Corte. ¿Para qué? Para que sea la Corte la que dé un dictamen previo de admisibilidad. Y veamos un poco más allá, el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales habla de lo que tiene que hacer la Corte antes de dar o no ese dictamen de admisibilidad. ¿Y qué dice? Constatar si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución y si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo de infracciones previsto en el artículo 129. Y le pregunto, asambleísta, ¿esto fue lo que hizo el CAL cuando era la Corte quien tenía que determinar esos puntos, si está acorde al artículo 129, si es constitucional o no? ¿Creen que los miembros del CAL por eso es que se arrogaron funciones? Lo segundo, se arrogaron funciones y además no se hizo aquello de remitir a la Corte Constitucional para que revise la constitucionalidad del juicio político. Verdad de perogrullo, pero verdad al fin. Segundo, la Constitución está sobre cualquier ley y el artículo 126 de la Constitución es muy claro. Tercero, es evidente que el CAL no podía arrogarse funciones como juez porque no lo es. Mire, en ningún caso anterior, ningún caso pretérito, el CAL ha parado un juicio político. Es la primera vez para mí que el oficialismo cometió un serio error, porque ese clamor ciudadano de que se sepa toda la verdad en estos clamorosos casos de corrupción ha quedado trunco por ahora. Es un serio error porque la opinión pública espera que se cumpla lo que dijo el presidente Lenín Moreno, que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Pero nos quitaron el estilete o el bisturí para poder hacer los cortes necesarios. Bueno, se conformó. Usted dice no hay antecedentes. Es que no hay antecedentes porque lo que le corresponde al CAL en cuanto a revisar los requisitos por lo general pasa y es después donde se veía truncado. Por eso es que se la llamó la comisión de archivo a la comisión de fiscalización. Pero fíjese usted, asambleísta, que qué hacen al final, ¿no? Insisten en que este juicio político puede resucitar, que si lo presentan bien, que si cumplen con los requisitos puede proceder
un juicio político bien documentado, decía el asambleísta, puede proceder un juicio político al vicepresidente. Ahora, está claro que a Alianza País no le interesa presentar la documentación o proponer un juicio político al vicepresidente de la República. Por ende, está en sus manos, en manos de la oposición, y le pregunto, ¿qué van a hacer? ¿O ya aceptaron allí la muerte de este juicio político y lo que vendrán ahora pues son los lamentos? El 26 de junio, 60 legisladores, casi la mitad de la Asamblea, presentó 16 anuncios de prueba, que es lo que corresponde. Nos pidieron el 10 de junio, ahí me ayudan por favor con la cámara, el 10 de junio nos pidieron que presentásemos nuevos temas y se lo presentó el jueves 13 en la noche. Sin embargo, el miércoles ya Alianza País resolvió que iban a archivar, y lo dijeron públicamente, este juicio. No está bien que esto se haga de esta manera, porque un juicio político es una cosa muy seria. La fiscalización es parte, está en la Constitución, es el momento expedito e idóneo para que cualquier funcionario público pueda demostrar sus buenos quehaceres de haberlos. Y así, termino con esto, deben presentarse en el plenario legislativo con los 137 legisladores las pruebas de carga y las de descarga. Claro, eso está claro, pero ahora, con lo que ya pasó, ahí murió, solo para terminar, ahí muere el juicio político, o van los asambleístas de oposición, incluso en el mismo caso de Caminosca, a investigar lo que sí les corresponde a ustedes dentro de ese laudo arbitral para ver qué pasó. Se conformó una comisión multipartidista de la cual soy parte, 4 miembros del CAL más 3 miembros más, inclusive la asambleísta Vilma Andrade. Esa comisión multipartidista le visitó al fiscal, le visitó al embajador del Brasil, le visitó al director del SRI investigando. Yo voy a pedir en esa comisión multipartidista que se siga investigando aquello que usted acaba de mencionar de Caminosca, que parece ser una piedra importante en el proceso investigativo. Las respuestas de Patricio Donoso, asambleísta por Creo y miembro del CAL, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie, a usted. A usted, 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Hablaremos sobre la transparencia en la contratación pública y el caso Odebrecht alcanza las modalidades de contratación. ¿Es necesaria una reforma legal? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. La semana pasada visitó el Ecuador el presidente de la Federación Interamericana de la Construcción, Ricardo Plat, quien sobre el efecto del caso Odebrecht, donde 10 de 19 países miembros de la Federación Interamericana están en la lista de sobornados comprobados en alrededor de 100 proyectos de infraestructura pública, señaló lo siguiente. Veamos. Pues creo que hay un sistema, diría yo, de corrupción claramente establecido por parte de una empresa que ha abusado, que yo lo diría así, de los recursos públicos que han sido aportados por los pueblos de cada uno de estos países, y creemos que está muy claro que no se puede continuar con el mismo sistema de contratación pública, con las mismas características. La magnitud de las obras que pasan por el sector público pues es muy significativa, y que hay un sistema de contratación que está, por decirlo de alguna manera, en las manos o en la decisión de un grupo muy pequeño de personas que de alguna forma pues ejercen un poder extraordinario sobre, en este caso, los constructores. Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Las cuestiones penales y políticas predominan en este tema, pero aquí hay un problema de fondo con el sistema de contratación pública. ¿Qué conclusiones han podido sacar al respecto del Ministerio de Transporte? ¿Han analizado los efectos de este sistema de corrupción que ha conmocionado todo el continente? Mire, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que tiene características mundiales, globales. Es decir, este es un tema que se discute en todos los países del planeta. Y es imprescindible, efectivamente, generar todo un proceso en donde existan la posibilidad de que transparentemente la ciudadanía, los actores, los constructores, los medios de comunicación, todos los ciudadanos puedan participar de manera activa, digamos, en todos los procesos precontractuales y contractuales. En esa línea de conducta, nosotros desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas vamos a utilizar incluso
inclusive herramientas tecnológicas para que esa transparencia, para que esa información efectivamente pueda ser de carácter público y pueda ser evaluada. Obviamente también hacer controles internos, controles previos antes de un proceso de contratación y luego hacer un seguimiento exhaustivo en la ejecución contractual ya el momento en el que se han suscrito estos instrumentos de carácter legal, ¿no? Precisamente con Ricardo Plata tuvimos una conversación interesante, se hizo un análisis comparativo de la realidad de diferentes países y eso implica también, obviamente, que se pueda discutir ciertas reformas de carácter legal que mejoren los procesos, insisto, precontractuales y contractuales en materia de contratación pública. La Contraloría emitió recientemente un informe de auditoría sobre los contratos de la red de corrupción de Petroecuador y señaló que el sistema de contratación a dedo, denominado giro específico de negocios, fue el vehículo que expandió la corrupción en ese caso. ¿Cree usted que se debe eliminar o se puede mejorar ese sistema? Mire, yo creo que hay procesos de contratación que requieren de una cierta excepcionalidad. Por ejemplo, contratos que vienen con financiamiento internacional, que son específicos, que requieren una tecnología especializada. Evidentemente, en esos casos no quiere decir que no exista control, debe existir control. Sin embargo, obviamente la legislación tiene que sufrir un proceso de mejoramiento. Hace 10 años no teníamos una ley de contratación pública, no habían procesos precontractuales, no habían modelos de contratación y eso ha avanzado. Yo creo que eso se ha ido consolidando, pero evidentemente siempre hay que mejorar. Yo quiero decirle un tema que me parece fundamental. Nosotros desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas creemos que hay dos elementos que son fundamentales en los pilares de la gestión que hemos planificado en este gobierno. El primero, transparencia; el segundo, participación. Yo creo que son dos principios fundamentales que nos van a permitir implementar modelos de gestión en materia vial, atraer inversión, generar sistemas de transporte público urbano de calidad y efectivamente también luchar contra la inseguridad que se vive en nuestras vías, que lo hemos planteado a través de un gran plan, un gran pacto por la seguridad vial. Ya antes de entrar a lo de la seguridad, que es muy importante por los accidentes que han ocurrido últimamente, también se señaló otro factor distorsionador de la contratación pública y que fue la eliminación del informe previo de Contraloría. Ricardo Plata indicó lo siguiente sobre ese tema, veamos. Nosotros creemos que debe de ser previo para fijar reglas y asegurarse que se cumplan. Muy importante en el proceso de la obra. ¿Por qué? Porque cuando se hace lo posterior ya estamos diagnosticando, pues a posteriori estamos analizando un difunto, ya el problema ya no tiene solución, ya no hay nada que hacer. Por eso la transparencia, mientras se está haciendo la obra, tiene la ventaja de que se detectan oportunamente cualquier manejo irregular, cualquier situación que no sea correcta y se puede corregir. La forma de hacer las cosas es correctiva conforme se va desarrollando y no punitiva hacia el final, que en el cual, pues a lo mejor con llevar a la cárcel a la gente, etcétera, no es eso lo que al final del día se quiere. Esta supresión de este informe fue hecha desde el inicio de la década ganada, que en construcción pública significó volúmenes nunca vistos porque se incluyó obras sin estudios previos ni presupuestos referenciales del contratante, así como contratos complementarios sin límite. ¿Ha pensado el gobierno restituir este informe previo de Contraloría o todo seguirá igual en ese sentido? Mire, yo entiendo que sobre estos temas se está haciendo un análisis a profundidad en las instancias que corresponden. Si usted me pregunta en lo personal, yo creo que el informe previo puede ser una herramienta interesante, pero no solamente desde el punto de vista inicial, sino desde el punto de vista del acompañamiento. Los recursos públicos y la administración pública como tal puede tener una serie de procesos que de alguna manera requieren de ese acompañamiento profesional, de ese acompañamiento profesional en materia de auditoría, de contratación pública. Entonces me parece que hay que buscar mecanismos en donde la gestión pública esté acompañada permanentemente por estos mecanismos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la seguridad. La seguridad vial está en crisis. Las evidencias están a la vista. ¿Qué medidas tomará su ministerio al respecto? Mire, nosotros hemos planteado un gran pacto nacional porque el tema de la seguridad vial no es un tema solamente de las instituciones. El tema de la seguridad vial es un tema que nos atañe a todos. Para que usted tenga una idea, el 85% de los accidentes de tránsito en el país son producto de los vehículos particulares, es decir, el 13%, el 15% son vehículos públicos, de orden público, que prestan un servicio público. ¿Esto qué quiere decir? Es que todos somos corresponsables de la seguridad vial. Nuestra propuesta es que logremos un gran pacto, que nos sentemos en una mesa de trabajo, que establezcamos medidas en materia legal, que establezcamos medidas en materia de prevención, que efectivamente... Claro, pero lo que pasa es que las medidas se han establecido, Paul. ¿Qué es lo que se
se puede hacer, por ejemplo, la cuestión de revisión. La revisión de los vehículos es fundamental, es básica, es una revisión visual la que se hace en todas partes. Realmente uno ve circular vehículos que no deberían circular y ahí está el resultado. Muchos accidentes es por eso. Así es. La revisión técnica vehicular tiene que ser una herramienta rigurosa de ejecución, en este caso de la institucionalidad, y así lo vamos a hacer. Es decir, y sobre todo en materia de transporte público. Pero insisto, no son las razones fundamentales de los accidentes de tránsito de carácter mecánico. No es porque los vehículos están en mal estado, necesariamente. Por supuesto, habrán casos que se han generado producto de esas condiciones mecánicas. El problema fundamental es la impericia. Es decir, el problema fundamental es que somos irresponsables a la hora de conducir un vehículo y que efectivamente pero ahí en la cuestión de la irresponsabilidad viene el asunto, usted dice más accidentes de los privados, pero transportan a pocas personas, pero los que conmocionan son los accidentes públicos porque transportan a muchas personas y en la mayoría de los casos es porque el chofer no estaba preparado, porque estaba cansado, por una serie de fallas incluso en el control. Y en eso lamentablemente se ha habido siempre este poder político de los gremios del transporte público. Entonces, lo que tiene la ciudadanía es la impresión de que hay blandura con ellos por esta influencia política que tienen, pues, que siempre la expresan en las campañas electorales. Mire, yo creo que, como le decía en un inicio, este es un tema de responsabilidad colectiva, inclusive de los medios de comunicación. Por supuesto, nosotros desde la Agencia Nacional de Tránsito, desde el Ministerio de Transporte, vamos a ser implacables a la hora de ejecutar, primero, la normativa que está vigente, es decir, los controles previos para que los vehículos que prestan un servicio público lo hagan efectivamente con garantías de seguridad y que sus condiciones mecánicas, evidentemente, son condiciones mecánicas que garanticen esa seguridad. Pero insisto, no solamente es la razón o no solamente es el porcentaje más importante de lo que se está generando en cuanto a esta conflictividad vehicular y estos accidentes de tránsito. Por eso es necesario que todos actuemos en materia de la seguridad vial. Todos, y especialmente las autoridades, pero el control también de los privados, que son los que causan más accidentes. Y cultura ciudadana, mi querido. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos, agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.